Historias de los libros del Museo Moderno. Las protagonistas en la producción del libro Sergio Delof, ¿Sentiste hablar de mí?, nos cuentan cuáles fueron esos procesos, las investigaciones y los pasos para llegar a este gran libro. Ellas son Lucrecia Palacios, curadora de la exposición, Belén Colucho, asistente curatorial, y Gabriela Comte, editora del libro. Hola, soy Belén Colucho, asistente de curaduría de la exposición ¿Sentiste hablar de mí?, de Sergio Delof. Mi trabajo en la exposición tuvo que ver sobre todo con organizar y investigar gran parte del material de archivo de Sergio para, a partir de allí, poder armar el guión de la exposición. Y para el libro, mi texto es una cronología de toda la carrera de Sergio que se titula No debe amanecer. No debe amanecer es una anotación que encontré en un cuaderno de Sergio de 1987, donde él había copiado a mano, como si fuese una letanía, en toda una doble página, la frase no debe amanecer, renglón tras renglón. Cuando vi esa página, me pareció que era casi un encantamiento mágico lo que Sergio había hecho ahí. Y que para mí, de alguna manera, es la condición que Sergio siempre le dio a la palabra, esa cosa mágica. La idea de escribir para que no amanezca me gustó, inspiró mi propia escritura. Por un lado, porque yo me veía en el problema de tener que trabajar con un archivo, el de Sergio, que está conformado por más de 4.000 fotos y por más de 100 VHS de video, pero completamente desordenado y sin clasificar. Por otro lado, esas fotos y esos videos eran prácticamente los únicos registros materiales, las únicas pruebas de existencia de toda la obra de Sergio. Estamos hablando de cientos de desfiles, de más de 20 ambientaciones y de una enorme cantidad de experiencias de carácter efímero que sucedieron principalmente en espacios nocturnos y que duraron una sola noche. Algunas tenían una mínima mención en un diario o una revista de la época, pero en general no fueron pensadas y analizadas como obras de arte en los parámetros de ese momento, sino como fiestas, moda, boliches. Todas estas cosas sobre las que yo tenía que informarme y escribir para poder dar cuenta de la enorme cantidad de trabajos que había hecho Sergio y del inmenso valor de ese trabajo. Además de las fotos y los videos, todas ellas estaban en las memorias de quienes las habían vivido, de maneras más o menos nebulosas. Muchas veces tenían que ver con momentos felices, inspiradores, liberadores, y muchas otras con momentos dolorosos, como exilios o consumos problemáticos, e incluso la muerte de los amigos a causa del SIDA. Es decir, estaban muy fuertemente relacionadas con las personas y con sus vidas. La investigación entonces tenía que ser cuidadosa, tenía que ser amorosa. Tenía que evitar prender la luz o apagar la música para que no amaneciera. Tenía que mantenerse en la nocturnidad, porque algunos de estos arcones del recuerdo, entre comillas, se iban a abrir por primera vez para esta ocasión y lo iban a hacer a borbotones. La historia reciente a menudo, cuando no es violentamente silenciada, tiene esa virtud de ser muy generosa y el defecto de ser muy avasallante para con los investigadores. Entonces, intentamos, junto a Lucrecia Palacios, que es la curadora de la exposición, ingresar en esas memorias. Primero en la de Sergio, que mientras íbamos mirando su archivo y íbamos conversando, se fue acordando de los nombres de sus desfiles, de las fechas, de los lugares, de las personas que desfilaron. Y en esas conversaciones también fuimos reconstruyendo el andamiaje conceptual que sostiene su producción. Cómo su manera de pensar los vestuarios, las ambientaciones, sus obras visuales, sus propuestas de trabajo en general, eran puestas en tensión con contextos sociales específicos de Argentina que él fue viviendo de una manera muy sensible y muy lúcida. Entre ellos, la vuelta a la democracia, la efervescencia de los 90, la crisis del 2001, y también la puja entre clases sociales, las diferencias entre la capital y el conurbano,
más adelante la emergencia de las redes sociales, etc. Estas conversaciones con Sergio siempre además incluían un sinfín de anécdotas muy graciosas, lo que hacía que el trabajo fuera sumamente divertido y lo que hacía un poco como vivir ese espíritu de época, lo mucho que se habían divertido en ese momento. En paralelo, con Lucrecia hicimos más de 20 entrevistas a amigos, a colegas y compañeros de proyectos de Sergio de distintos momentos, que nos aportaron no solo información y observaciones claves, sino también la sensibilidad de ese momento, la manera en que ellos habían vivido esas obras, ya fuera participando como modelos de algún desfile o como espectadores. Y una vez que se fue armando ese croquis del itinerario de Sergio fines de los 80, o sea, la primera obra es más o menos es del 85, y el 2019, o sea, más de 30 años de carrera, ahí fui conversando, leyendo trabajos de otros investigadores que también se especializan en la escena del arte argentino de los 90 y los 2000, y también chequeando algunos datos en archivos poco ortodoxos en este caso, como diarios o incluso revistas de chimentos, donde muchas veces encontré a Sergio entre modelos, vedettes, políticos y futbolistas. El resto fue escribir horas y horas, y luego con la ayuda del equipo ensamblamos ese texto con las imágenes, con las fotos de archivo, para que formaran un único relato. Desde que empecé a trabajar en el equipo que hizo esta exposición y este libro, y nos conocimos con Sergio, nos gustaba pensar que yo había nacido en 1989 y que para él ese era un año clave porque fue cuando, junto con sus amigos y socios, abrieron su primer lugar, el Bar Bolivia, y el año de su primer desfile. A Sergio lo divertía y lo sorprendía mucho esta coincidencia, que fue clave para el trabajo de recordar que tuvimos que hacer juntos y el de escribir en mi caso, porque nos permitió pensarlo como un encuentro de generaciones. Entonces, para mí es importante que esto esté escrito y que lo podamos leer pensando qué tiene hoy mi generación y las generaciones más jóvenes para aprender de aquellas tribus de los 90, de su fiesta de los cuerpos, de su disidencia a la normatividad, de su polivocidad en los vínculos, de su apropiación y la transformación de lugares y de barrios de la ciudad, y de su ampliación de los límites de lo que es y no es arte. Bueno, espero que disfruten del texto y que le haga justicia a Sergio Delof y su legado. Historias de los libros del Museo Moderno. Si querés conocer más contenidos del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, puedes encontrarnos en Instagram, @modernoba, en Facebook o en nuestro sitio web www.museomoderno.org.